buenas, bienvenidos a la sesión número 20 del curso de conceptos del mundo del desarrollo o introducción al ecosistema del desarrollo de software. En esta sesión número 20 veremos lo básico, veremos una introducción a lo que se conocen como licencias de software. Estas licencias vamos a ver lo que son, pero bueno, inicialmente vamos a definirlas. Son unos términos legales, porque las licencias tienen que ver con todo el tema del derecho de uso y explotación del software. Son unos términos legales que afectan a la utilización y la distribución de cierto software, ¿vale? Entonces, yo para no liarme, porque como no soy especialista en temas legales ni nada de esto, tengo aquí una pequeña definición que la voy a compartir. La tengo aquí en la pantalla, así que ahí está. Vale, es el contrato a través del cual una persona que es el titular de los derechos de explotación de un determinado software establece las condiciones a través de las cuales otra u otras personas pueden acceder a utilizar este software de acuerdo con estas condiciones que se han establecido, ¿vale? Básicamente es lo que hemos dicho antes, son una serie de términos legales a los que nos tenemos que adaptar en el momento de utilización y explotación de un software. Entonces aquí entran dos partes, ¿vale? Por un lado está el licenciante, que es el propietario de ese software y que decide licenciarlo. Y por otro lado, el que utiliza este software es el licenciatario, ¿vale? Básicamente, a muy grosso modo, lo que es una licencia y cuáles son los dos agentes más importantes en el tema de las licencias ya está explicado. Vamos a ver ahora mismo qué tipos de software, tipo de licencias de software existen ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y estoy seguro de que habrás oído hablar de ellas. Por un lado tenemos el software libre, luego tenemos el conocido como open source, el de código abierto, que aunque se llaman de manera similar, no es exactamente lo mismo. Y por último tenemos el software proprietary, o sea, proprietary software, ¿vale? El software que es propietario, que depende y que es propiedad de una persona o una organización. Entonces vamos a empezar con el software libre. Software libre lo que tiene es una licencia de software totalmente permisiva. Y quiere decir que nosotros en el software libre tenemos la posibilidad de ver el código fuente, estudiar el código fuente, modificar el código fuente, compartir el código fuente con quien nosotros queramos, compartir las modificaciones que hayamos hecho en el código fuente, utilizarlo de forma comercial, es decir, que nosotros podemos vender licencias, podemos incluso venderlo, y también podemos utilizarlo con cualquier fin comercial y con cualquier propósito. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos utilizar un software libre simplemente para nuestro beneficio, o podemos modificarlo, hacerle una serie de mejoras o adaptarlo a nuestra propia compañía, o podemos incluso crear una versión, un clon o una versión adaptada de este código fuente y podemos utilizarlo de forma comercial. Nosotros podemos aprovechar código fuente de software libre que exista en algún repositorio de GitHub, podemos modificarlo si queremos, incluso podemos venderlo y vender licencias o lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto es en lo que se basa el software libre. Vale, el software open source es similar, pero no hay algunas diferencias, ¿vale? Vamos a verlo ahora. El software de código abierto sí que podemos ver el código fuente, podemos estudiar el código fuente, pero hay ciertas licencias de open source que no nos permiten modificar el código fuente, ¿vale? Esto depende del tipo de licencia que vayamos a utilizar o que tenga ese software, ¿vale? Esto lo veremos un poquito más adelante.
No siempre podemos modificar el código fuente con una licencia open source. No siempre podemos compartir el código fuente y lo mismo con las modificaciones. Directamente, el software open source no podemos utilizarlo de forma comercial, ¿vale? Pero sí, o sea, es decir, que no podemos venderlo, no podemos vender licencias. Y por último, podríamos utilizarlo nosotros, pero utilizarlo con el fin comercial, no vender el software como tal, ¿vale? Y esto ya depende de la licencia que tenga ese software que estemos utilizando, ¿vale? Y por último tenemos el software propietario, que depende 100% de una empresa o de un particular, ¿vale? Por lo tanto, no podemos ver el código fuente, no tenemos permisos para estudiarlo, ni modificarlo, ni compartirlo, ni venderlo, ni compartir esas modificaciones y utilizarlo con cualquier fin comercial y propósito, siempre con el permiso del fabricante, del creador de este software, ¿vale? Estas son los tres grandes tipos de licencias software, ¿vale? Entonces vamos a ver dos más que dependen del software propietario. Uno de ellos es el freeware, ¿vale? Que son aquellos como puede ser Skype, también podemos utilizar WhatsApp. Son programas que son gratuitos, pero nosotros no podemos acceder al código. No podemos ni ver el código fuente, ni estudiarlo, ni modificarlo, ni nada. Es software propietario, en este caso de Facebook, hablando de WhatsApp, pero no podemos acceder a su código fuente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un software propietario. Y por último tenemos el shareware, que es el conocido como el free trial, por ejemplo. Aquellas versiones de prueba gratuita que se utilizan en la distribución de software. Es el software distribuido gratuitamente para probarlo en modo trial version, una versión de prueba, ¿vale? Y esto también hay que decir que es una estrategia de marketing que está muy difundida en estos últimos tiempos. Al fin y al cabo, cuando nosotros lanzamos un producto digital al mercado, puede ser que nos interese darlo a probar durante 15 días o durante un mes y que después limitar el acceso o incluso cortarlo de raíz, a no ser que el usuario pague una suscripción mensual, anual, lo que sea, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como shareware. Y luego ya por último estaría el de pago de toda la vida, que tú pagas por poder utilizarlo. Y punto. ¿Ok? Vale, pues vamos a seguir. Vamos a seguir porque lo último que vamos a ver ahora son los tipos de licencias de código abierto que existen en el mercado. Vamos a hacer algo así. Vamos a ponerle aquí un color verde y vamos a poner aquí el título. Licencias de código abierto, ¿vale? Ya como hemos hablado antes, existen una serie de licencias que forman parte del código abierto y que nos indican si somos capaces, o sea, si tenemos la posibilidad de modificar el código fuente, compartirlo y cómo podemos hacerlo, ¿vale? Así que vamos a empezar con las licencias de código abierto permisivas. Simplemente vamos a nombrarlas y las he catalogado en estas tres categorías, simplemente porque son las que más se utilizan y para que tengas una pequeña idea de en qué consisten estas licencias. Así que vamos a empezar con las de código abierto permisivas, en la cual tenemos aquí una definición que significa que las licencias de código abierta que se consideran permisivas, se pueden crear una obra derivada, se pueden modificar y se pueden crear versiones separadas de estos softwares sin que tenga obligación de protección alguna. Es decir, nosotros si... Bueno, esto no sé por qué está aquí. Nosotros si analizamos un software con cualquiera de estas licencias, la Apache, PHP, BSD, PSFL, que es Python Software Foundation, creo, License, ahí está, o del MIT, que es del Massachusetts Institute of Technology, podemos modificar ese software y esta creación que hemos hecho a partir de este software que tenga estas licencias
no tendrá ninguna obligación de protección ni nada de esto, ¿vale? Simplemente las más conocidas son estas de aquí, licencia Apache, la PHP, BSD, MIT y PSFL, ¿vale? Simplemente para que te suene. Vale, vamos a pasar de un extremo, vamos a pasar al otro, ¿vale? Las que son menos permisivas, ¿vale? Están la EPL, la GPL y la AGPL. EPL es Eclipse Public License y GPL y AGPL, fijaros que esto está tachado, son GNU Public License y GNU Affero General Public License. Esta del medio, la Lesser General, formará parte de esta del medio, ¿vale? Así que de momento no le vamos a hacer mucho caso. Entonces, este software contiene una cláusula, estas licencias contienen una cláusula que obliga a que las obras derivadas o modificaciones que se realicen al software original se deben licenciar con los mismos términos y condiciones de la licencia original. Es decir, que si yo analizo un software que tenga una licencia EPL o incluso modifico ese software de código abierto que forma parte, que tiene una licencia EPL, yo ese software que modifique y ese software que modifique y el que es producto de mi codificación, digamos, va a tener la obligación de seguir manteniendo la licencia que tenía, digamos, el código padre, el software padre, ¿vale? Y lo mismo con GPL y AGPL, ¿vale? Y ahora que ya sabemos cuáles son estas licencias de código abierto robustas fuertes, vamos a ver las débiles. Las débiles son iguales que las fuertes, pero solo hace referencia a las modificaciones. Es decir, aquí las más conocidas son Mozilla Public License, CDDL, que es Common Development and Distribution License, y el Apple Source License. Estas licencias, exactamente igual que las robustas fuertes, pero solo afecta a las modificaciones. Es decir, que si yo analizo y me apropio de un software con licencia MPL, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es modificarlo y tendría la obligación de distribuirlo con licencia MPL. En cambio, si yo realizo una obra derivada con algunas de las con parte del código de este software original, pero no es solo una modificación, las obras derivadas no tendrán esa obligación de seguir manteniendo los mismos términos y condiciones que la licencia original, ¿vale? Hemos dicho que esto solo afecta a las modificaciones que se vayan haciendo en el software original, ¿vale? Y aquí entran MPL, CDDL, APSL y LGPL, que lo hemos mencionado antes, que es el GNU, Lesser General Public License, ¿vale? Entonces, básicamente esto es para que te vayan sonando este tipo de licencias, porque las vas a ver muchísimo, sobre todo si empiezas a trabajar con código, con código abierto, ¿vale? Simplemente para que te suenen. Otra recomendación es, si tienes intención de sacar algún software, algún código al mercado, y no estás seguro de qué licencia tienes que utilizar, siempre mi recomendación será hablar con un abogado o con alguien que sea especialista en temas de licencias de software, ¿vale? Así siempre vas a asegurarte de que vas a tener la respuesta adecuada y por parte de un profesional que se dedica 100% a este ámbito, ¿vale? Así que nada, de momento vamos a dejar esta sesión así. Ha sido un poquito más cortita que las anteriores, pero es importante que tengáis en cuenta esto último que acabo de decir, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente sesión, que ya será la última de este curso. Así que nos vemos entonces. Hasta ahora.